Espera, antes de que vayas a comprar tu próximo garrafón de agua, necesitas escuchar esto. Cada vez que pagas 15, 30 o hasta 60 pesos por un garrafón de agua, estás alimentando uno de los negocios más rentables y menos comentados de México. Y lo más curioso es que ese dinero no va a donde crees. Hoy en Economía Curiosa vamos a revelar los números reales detrás del negocio de los garrafones. Un negocio que mueve miles de millones de pesos, que tiene márgenes de ganancia que harían envidiar a cualquier empresario y que esconde una verdad que nadie te ha contado. Quédate, porque al final de este video, jamás volverás a ver un garrafón de la misma manera. México es el consumidor número 1 de agua embotellada en el mundo. No segundo, no tercero, el primero. Y eso no es un dato menor. En cada hogar mexicano se consumen en promedio 4 litros de agua embotellada al día y al menos 70 garrafones al año. 70 garrafones por familia, por año. Pero aquí empieza algo que pocos se preguntan. ¿Cuánto cuesta realmente producir el agua que estás bebiendo? Prepárate, porque esto va a sorprenderte. Producir un garrafón de 19 litros de agua purificada tiene un costo aproximado de entre 1,5 a 4 pesos mexicanos. Sí, escuchaste bien. El agua que pagas a 20 o 30 pesos costó producirla menos de 4 pesos. Según datos de empresas especializadas en purificación de agua en México, el costo incluye electricidad, agua de la llave, sal, filtros y mantenimiento. Todo eso junto no supera los 4 pesos por garrafón. Entonces, ¿dónde está el resto del dinero que pagas? Ahí está el negocio oculto. Imaginemos a don Gerardo, un vecino de cualquier colonia de México que decidió poner una purificadora hace 3 años. Invirtió alrededor de 100,000 pesos en el equipo. Un local pequeño de apenas 8 metros cuadrados, sin empleados. Una máquina que trabaja sola. Y hoy, si vende solo 40 garrafones al día a 15 pesos cada uno, está generando 600 pesos diarios. Al mes, esos son 18,000 pesos brutos. Y como sus costos operativos no superan los 3 pesos por garrafón, su margen de ganancia es de más del 75%. Para ponerlo en perspectiva, una tiendita que vende refrescos tiene márgenes de entre el 10 y el 20%. Una farmacia, entre el 25 y el 30%. El negocio del agua purificada en garrafón puede superar el 80% de margen. Así lo confirman datos de empresas distribuidoras de equipos de purificación en México. Por cada 10 pesos invertidos en producir agua purificada, se pueden obtener hasta 40 pesos de ganancia, un rendimiento de 400%. Y aquí viene la primera tensión de esta historia. Si el negocio es tan rentable, ¿por qué no todo el mundo lo sabe? ¿Y por qué hay una guerra silenciosa entre los grandes corporativos del agua y los pequeños purificadores de barrio? México tiene un mercado de agua embotellada dominado por 3 empresas que concentran el 82% de las ventas: Bonafont, Ciel y Epura. Y durante años, esas marcas cobraron lo que quisieron porque nadie cuestionaba el precio. Un garrafón de marca en tienda puede costar entre 50 y 80 pesos o más. El mismo volumen de agua, los mismos 19 litros. Pero llegaron los purificadores locales y empezaron a vender a 12, 15, 20 pesos. Mismo producto, misma purificación, a veces incluso mejor calidad, y el mercado se sacudió. Aquí es donde la historia se pone buena. Según datos de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada en México, el segmento de garrafón representa el 70% del mercado total de agua embotellada en el país. 7 de cada 10 litros de agua embotellada que se consumen en México vienen en garrafón, y ese mercado crece a un ritmo del 7% anual. Eso significa que cada año hay más dinero fluyendo en este negocio, más personas comprando garrafones, más purificadoras abriendo, y más competencia. Pero espera, porque aquí viene el lado oscuro del garrafón. En 2024, la organización Agua en México encargó un estudio a un laboratorio certificado por la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Analizaron 40 purificadoras en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El resultado fue alarmante. El 77.5% de las purificadoras analizadas no cumplían con los parámetros sanitarios establecidos por la norma oficial mexicana. 3 de cada 4 purificadoras vendiendo agua potencialmente contaminada. Piénsalo, tú pagas por agua purificada. Asumes que el proceso fue correcto, que alguien supervisó la calidad. Pero la realidad es que muchos de esos negocios operan sin permisos vigentes, sin análisis bacteriológicos actualizados, sin la supervisión que debería garantizar la COFEPRIS. ¿Y por qué pasa esto?
porque el negocio creció demasiado rápido. Se estima que en México hay alrededor de 7,000 embotelladoras y purificadoras de agua. La gran mayoría son pequeñas empresas, y las autoridades sanitarias simplemente no tienen capacidad de supervisarlas todas. Aquí está el dilema económico más interesante de esta historia. Por un lado, los pequeños purificadores democratizaron el acceso al agua. Hoy una familia de bajos recursos puede pagar 12 o 15 pesos por un garrafón en lugar de 70. Eso es un beneficio real para millones de mexicanos. Recordemos que México es el mercado número 1 de agua embotellada en el mundo, y una buena parte de eso se debe a que la gente desconfía del agua del grifo, una desconfianza que tiene raíces históricas desde el terremoto de 1985 y el brote de cólera de 1991. Pero por otro lado, la falta de regulación efectiva convierte ese negocio en una ruleta rusa sanitaria. La ONU sugiere que ninguna persona debería gastar más del 3% de su ingreso en agua potable. En México, solamente el 20% de los hogares, específicamente los que tienen ingresos mayores a 18,000 pesos mensuales, cumplen con ese porcentaje. El resto gasta proporcionalmente mucho más. Una familia típica puede gastar entre 400 y 600 pesos al mes solo en garrafones y botellas de agua. Mientras tanto, el agua de la llave cuesta en promedio 25 pesos por cada 1,000 litros, según datos de la Comisión Nacional del Agua. En comparación, 1,000 litros de agua embotellada cuestan en promedio 6,500 pesos, una diferencia de 260 veces. Y aquí volvemos al negocio, porque con esa diferencia de precios, con esa desconfianza histórica en el agua del grifo y con una regulación que no alcanza a cubrir todo el mercado, el negocio del garrafón tiene garantizada su demanda por muchísimos años más. ¿Cuánto dinero se puede ganar en serio con esto? Si tienes una purificadora bien establecida que vende 80 garrafones al día a 15 pesos, tus ingresos mensuales son 36,000 pesos. Restando gastos operativos de alrededor de 9,800 pesos, tu ganancia neta mensual es de 26,200 pesos, sin empleados, con una máquina trabajando sola, desde un local de 8 metros cuadrados. Si escalas el negocio y llegas a vender 150 garrafones diarios, con ruta de reparto incluida, los ingresos mensuales suben a 67,500 pesos, con una utilidad neta de aproximadamente 51,800 pesos al mes. Y si pones múltiples máquinas en distintas ubicaciones estratégicas, los ingresos pueden superar los 200,000 pesos mensuales solo en venta de garrafones. La inversión inicial para arrancar una purificadora pequeña ronda los 100 a 125,000 pesos, y el retorno de inversión puede lograrse en menos de 12 meses. Pocos negocios en México pueden presumir eso, pero entonces surge la pregunta que realmente importa. ¿Vale la pena? ¿Es honesto? ¿Es seguro para el consumidor? La respuesta, como casi todo en economía, no es blanca ni negra. El negocio es real. Los márgenes son reales. La demanda es garantizada. Pero también es real que hay purificadoras que venden agua que no cumple estándares sanitarios. Que hay gente pagando por agua purificada que en realidad no lo está. Que hay un vacío regulatorio enorme. Para el emprendedor que quiere hacer bien las cosas, la clave está en la transparencia. Tener los permisos de COFEPRIS visibles. Actualizar los estudios bacteriológicos cada 6 meses como máximo. Garantizar que el garrafón salga debidamente sellado. Esas cosas marcan la diferencia entre un negocio sostenible y uno que tarde o temprano colapsa. Y para ti, como consumidor, la clave está en preguntar, exigir ver los permisos. Revisar que el permiso de COFEPRIS y de la Secretaría de Economía estén pegados en el establecimiento. Verificar que los análisis bacteriológicos tengan menos de 6 meses de vigencia, que el garrafón llegue sellado, porque el agua que bebes no debería ser una apuesta. Así que la próxima vez que vayas a tu purificadora de confianza y pagues 15 pesos por un garrafón, ya sabes exactamente cuánto costó producirlo, cuánto está ganando quien te lo vende y qué tan vigilado está ese proceso. El negocio del agua en México es uno de los más rentables y menos regulados que existen. Y mientras México siga siendo el mayor consumidor de agua embotellada del mundo, ese negocio va a seguir creciendo. La pregunta no es si el negocio es rentable. Eso ya quedó clarísimo. La pregunta es si estás del lado del que vende o del lado del que paga sin preguntar. Tú decides. Si este video te abrió los ojos, dale like,
compártelo con alguien que compra garrafones sin pensar dos veces y suscríbete a Economía Curiosa para seguir descubriendo los negocios que mueven México desde las sombras. ¡Hasta el próximo video!